necesidad vs codicia, guardando tu corazón contra el pecado. Hoy, nos sumergiremos en un tema profundo que resuena a lo largo de ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Convertir la necesidad en codicia se convierte en el camino hacia el pecado. A través de esta lección, nuestro objetivo es entender cómo nuestras necesidades legítimas pueden transformarse en codicia destructiva, llevándonos por un camino de pecado. Cuando tomamos las cosas en nuestras propias manos, nos convertimos en el Dios de nuestras vidas. Nos negamos a esperar en el Señor, Isaías 40 horas y 31 minutos, Salmo 27 horas y 14 minutos, y a dejar que Él dicte nuestros caminos, apresurándonos a hacerlo por nuestra cuenta. Esto muestra una falta de fe y confianza en su tiempo perfecto, Eclesiastés 3:1, para nuestras vidas. Pecamos cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, Santiago 4:17. Aquí es donde yace el pecado, ya que el primer mandamiento nos instruye a no tener dioses, ni amos sobre nuestras propias vidas, antes que Dios mismo. El primer mandamiento se encuentra en Éxodo 23 y dice: No tendrás otros dioses delante de mí. Este mandamiento enfatiza la exclusividad de la adoración que Dios demanda y cómo no debemos permitir que nuestras necesidades y deseos se conviertan en ídolos que nos alejen de Él. Examinando ejemplos bíblicos y aplicando sus lecciones a nuestra vida diaria, podemos guardar nuestros corazones y vivir victoriosamente en Cristo. 1. La caída del hombre, un cambio de necesidad a codicia, Génesis 3, 1-6. En el jardín del Edén, Eva no carecía de nada. Dios le había dado a ella y a Adán todo lo que necesitaban en abundancia, junto con el dominio sobre toda la creación, Génesis 2, 7-15. A pesar de esto, la codicia de Eva, su deseo por lo único que estaba prohibido, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, finalmente llevó al primer pecado de la humanidad. A pesar de las instrucciones claras de Dios, tanto Adán como Eva tomaron del árbol, desobedeciendo su mandato y sucumbiendo a la tentación de tener lo que se les había dicho explícitamente que no tomaran. Génesis 3, 1-6. Este acto de desobediencia marcó el comienzo del pecado en el mundo, ilustrando cuán fácilmente la necesidad puede convertirse en codicia cuando no confiamos en la provisión y el tiempo de Dios. 2. El rey David, de deseo a caída, 2 Samuel 11, 2-4. David, como rey, tenía todo lo que necesitaba, incluyendo riqueza, poder y una gran familia, todo lo cual le fue dado por Dios como recompensa por su fidelidad y justicia. El Señor tomó a David del pastizal, donde seguía a las ovejas, y lo hizo gobernante sobre Israel, 2 Samuel 7, 8-9. Dios estuvo con David donde quiera que fue, cortando a sus enemigos y haciendo grande su nombre. Además, tanto la riqueza como el honor vinieron de Dios, quien gobernaba sobre todo y hacía grande a David. 1 Crónicas 29 horas y 12 minutos. David reconoció que el Señor lo había establecido como rey y exaltado su reino por el bien de su pueblo. 2 Samuel 5:12. A pesar de estas abundantes bendiciones, el deseo descontrolado de David por Betsabé lo llevó a un pecado grave. Una noche, vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose, y la deseó. 2 Samuel 11, 2-4. A pesar de saber que estaba casada, el deseo de David se convirtió en codicia. Envió por ella, cometió adulterio con ella, la embarazó, trató de hacer que pareciera que su propio esposo la había embarazado, y cuando eso no funcionó, David arregló para que fuera colocado en la primera línea de batalla, donde fue asesinado. 2 Samuel 11, 14-17. Esta historia destaca cómo el deseo descontrolado de David lo llevó a una serie de pecados graves, incluyendo adulterio y asesinato, demostrando la peligrosa progresión de la necesidad a la codicia y, finalmente, a un fracaso moral y espiritual significativo. 3. Judas Iscariote. Traición nacida de la codicia. Mateo 26, 14-16. La traición de Judas Iscariote a Jesús por 30 piezas de plata es un ejemplo conmovedor de cómo la codicia puede llevar a uno a cometer el pecado más grave. Las acciones de Judas sirven como una grave advertencia sobre el poder de la codicia para corromper y destruir. Judas estaba a cargo del dinero de los discípulos y solía tomar de lo que se ponía en la bolsa. Juan 12:6. Esto es evidente en el episodio donde se indignó porque María ungiera a Jesús con un perfume caro. Judas objetó, alegando que el perfume podría haberse vendido y el dinero dado a los pobres, aunque su verdadero motivo era su propia codicia. Juan 12, 4-6. Además,
Judas se desilusionó cuando se dio cuenta de que el reino de Jesús no era uno de poder terrenal, castillos y riquezas como él había creído durante 3 años. Anticipaba un reino mesiánico que derrocaría a los romanos y establecería un Israel poderoso y próspero. Cuando quedó claro que la misión de Jesús era espiritual en lugar de política, el descontento y la codicia de Judas lo llevaron no solo a traicionar a Jesús buscando ganancias materiales sobre la verdad espiritual, sino también a convertirse en cómplice del asesinato de Jesús y a terminar su propia vida por suicidio. Una reflexión final. Al reflexionar sobre estas lecciones de las Escrituras, es crucial entender que la transformación de la necesidad a la codicia es un cambio sutil pero peligroso. Al reconocer y abordar este cambio temprano, podemos evitar que la codicia eche raíces en nuestros corazones y nos lleve al pecado. Esforcémonos por vivir con contentamiento, generosidad y responsabilidad, manteniendo nuestro enfoque en Cristo y sus enseñanzas. Que el Espíritu Santo nos guíe en guardar nuestros corazones contra la codicia, para que podamos caminar en justicia y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Recuerda, la batalla contra la codicia es continua, pero con la fuerza y sabiduría de Dios, podemos vencer y vivir victoriosamente.